En el corazón de la ciudad estaba el Hotel Sunset, un edificio imponente que parecía mirar al cielo como si quisiera desafiarlo a través de sus ventanales vidriosos. Era conocido por ser el lugar preferido de los asesinos en serie para celebrar su éxito con una fiesta de muertos vivientes, donde invitaron a los ciudadanos más notables y oscuros. Una noche fría de diciembre, mientras el mundo dormía, el jefe del departamento de policía se hallaba de pie frente al despacho del Hotel Sunset. El hombre mayor con ojos penetrantes y una mirada que decía siempre estar dispuesto a investigar cualquier caso que pudiera haber estado oculto por mucho tiempo. ¿El nuevo asesino en serie ha vuelto?, preguntó, recordando un caso similar ocurrido 20 años atrás. Tenemos a alguien que se llama Thriller, pero no puedo conectar los puntos. Al final de la noche, mientras el jefe caminaba con paso decidido por el pasillo hacia su despacho, encontró a uno de sus más jóvenes agentes en una silla vacía delante del mostrador. La persona tenía un extraño brillo en los ojos y se deslizaba con gracia entre las fotos viejas del hotel. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el jefe. El joven guardó su nota de la noche, una fotografía que parecía haber sido tomada del interior del Hotel Sunset. La imagen mostraba a un hombre vestido como Thriller, con un sombrero negro y ropa oscurecida. También podía ver una taza fría de café a sus pies. Esperaba encontrar algo, respondió el joven. ¿Qué?, preguntó el jefe. Una conexión entre el asesino en serie que hemos estado buscando y este Thriller. Parece ser su huésped favorito. El jefe se quedó mirándolo un momento, antes de susurrar al agente, Seguiremos con esto. La noche oscura y silenciosa se deslizaba por las calles de la ciudad, cuando una luz roja siniestra comenzó a parpadear en el cielo nocturno. Las noticias hablaban de un criminal que parecía estar dispuesto a llevarse con él a los asesinos de su última serie de crímenes, y ahora estaba buscando refugio. Se dice que el hombre conocido como Misterio True Crime ficticio había escapado del calabozo con una habilidad sin precedentes. Según las informaciones iniciales, había utilizado un antiguo truco para abrirse camino por las entrañas de la prisión, pasando inadvertido a través de los guardias y el sistema de seguridad. Mientras tanto, en un pequeño almacén clandestino del barrio Quebrado, se encontraba una pequeña reunión. Los asesinos discutían cómo continuar sin su líder maestro. Hablaban sobre nuevas tácticas para desgastar a la policía y mantenerse uno detrás de otro. El misterioso individuo comenzó a recorrer las calles, con cada paso que tomaba se escuchaban pisadas de pesadilla. El aire estaba cargado de tensión, el corazón latiendo rápidamente en los cuerpos de quienes esperaban con impaciencia la próxima aparición del líder. Misterio True Crime ficticio pasó por una ciudad fantasma donde el sonido de las sirenas policíacas resonaba entre susurros y maldiciones. El suelo bajo sus pies estaba húmedo, como si hubiera llovido recientemente. La noche lo rodeaba, cubriéndolo en un velo de oscuridad que parecía intentar esconder cualquier rastro de él. Las calles estaban vacías y apenas podían distinguirse las sombras de los edificios por la falta de luz. Los gritos de los perseguidores llegaron a sus oídos, pero Misterio True Crime ficticio se mantenía firme en su camino, siguiendo una ruta desconocida que solo él conocía. Mientras caminaba, notó una sombra más cerca, y el sonido de pasos rápidos. El misterioso individuo estaba a punto de tomar una decisión crítica, seguir adelante o hacer algo que cambiaría por completo su camino. Para siempre. Tras el juicio que acaba de pronunciarse, Misterio True Crime ficticio se convierte en un ícono del mundo del crimen. Su nombre se torna inconfundible. Su figura es la estrella más brillante sobre las sombras. Una noche, sin previa alarma ni sospecha, dos individuos inusuales fueron
Descubiertos en el vecindario, uno estaba bañado en sangre y atado de manos. El otro, una mujer que parecía haber sido violentada. Los policías del lugar reaccionaron con rapidez, mientras Misterio True Crime ficticio se mantenía lejos. Habían pasado unas horas desde el trágico suceso y las pesquisas seguían sin frutos. Misterio True Crime ficticio había dejado huellas digitales por toda la casa donde ocurrió el incidente, pero ninguna correspondía a los sospechosos. El día del funeral de la mujer que quedó herida en el ataque misterioso parecía una tormenta en vela para los miembros de la policía. Misterio True Crime ficticio no dejaba de aparecer allí, entre el caos y las lágrimas. En medio de este entorno oscuro, un nuevo elemento se presentó, una joven llamada Isadora. Era evidente que habían tenido algo más que sufriendo, pues ella estaba rodeada por amigos con la mirada puesta en Misterio True Crime ficticio como sospechoso principal. A medida que avanzaban las horas del entierro, Isadora comenzó a contar sus experiencias con Misterio True Crime ficticio. La historia parecía irredutablemente apuntar hacia él. Aún sin evidencia concluyente, Isadora aseguraba que un día había visto al sospechoso en la comisaría de policía. La polémica se tornó aún más intensa y Misterio True Crime ficticio no parecía estar dispuesto a desmentir nada. Sin embargo, nadie podía creer que alguien tan notorio pudiera ser inocente. Y con eso, Isadora comenzaba a construir un caso que podría romper el silencio. El caso de Misterio True Crime ficticio cobraba una dimensión inesperada y cada detalle parecía ir hacia ese individuo. ¿Será que Isadora tendría el testimonio suficiente para destapar al verdadero culpable? La historia continúa con misterio e intriga. La verdad se esconde detrás de los pasos de Misterio True Crime ficticio y las palabras de una joven decidida a no dejar pasar nada. Después del asesinato de su amado amigo, Frank ha perdido el control sobre su vida. La noche en que ocurrió todo fue como una pesadilla vivida en sueños. Todo empezó con una llamada telefónica a la policía. El detective del caso lo había convocado para que le hablara de una charla extraña que sostuvo recientemente con el difunto Mike. Frank recordaba haber conversado sobre un proyecto secreto con él, algo que Mike aseguró estaría listo antes de su muerte. Frank no podía entender por qué Mike decidió revelar información tan delicada justo antes de morir. Aún peor aún, había mencionado algo acerca de un grupo de hombres que vigilaban a la víctima y que se suponía era parte de un secreto entre ellos dos. La idea de alguien más conspirando contra su amigo lo dejaba desbordado. A medida que Frank comenzó a investigar, descubrió una red oculta de crímenes. Los informantes habían sido infiltrados en los círculos del gobierno y había personas con conexiones a importantes figuras políticas que beneficiaban de estos secretos. Se dio cuenta de que Mike no era el único que estaba involucrado, al igual que él. Un día, Frank recibió una llamada atemorizante. Era un hombre conocido como el Maestro del Silencio, alguien con quien Mike había mantenido una correspondencia clandestina sobre su trabajo de infiltración. En la conversación, el Maestro del Silencio reveló que no solo vigilaban a Frank y Mike, sino a muchas más personas en el gobierno. Frank se dio cuenta de que él y Mike eran los puntos de acceso para la información que estaban tratando de ocultar al mundo. Ambos habían sido elegidos por sus habilidades especiales como informantes para descubrir secretos que nadie sabía, incluyendo a políticos importantes. Frank se embarcó en un camino peligroso, buscando no solo a la persona detrás del asesinato de Mike, sino también revelar los oscuros secretos que estaban ocultos. Su objetivo era desmantelar una red de corrupción mucho más grande y poderosa de lo que imaginaba. La noche en que Frank encontró al verdadero responsable fue el final de su
Caminó tranquilo, pero él no se rindió. Con cada nueva revelación, se convirtió en un héroe, usando sus habilidades como informante para hacer justicia a los injustificados y desmantelar la red criminal que había sido ocultada bajo la sociedad por tanto tiempo. A medida que Frank avanzaba en su búsqueda, descubría nuevas mentiras, nuevos secretos ocultos y nunca estaba seguro de quién podía ser su próximo sospechoso. Pero el deseo de hacer la justicia que le correspondía era una fuerza poderosa que lo impulsaba hacia adelante. Con cada paso, Frank se convirtió en un héroe más grande, y con ello, fue él llevado a enfrentarse con las sombras más profundas del sistema gubernamental. Nunca antes había sido testigo de tanta corrupción ni tanto daño causado por el poderoso. El camino hacia la verdad era lleno de peligros, pero Frank estaba dispuesto a correrlo, ya que no podía permitirse no encontrar a quien ser culpable en una situación tan grave y compleja. En las sombras de una noche oscura y silenciosa, el detective James Cross revisaba meticulosamente los informes recopilados sobre el caso de Thriller True Crime ficticio. Los hechos parecían inverosímiles, un hombre que se presentaba como un prestiductor acusado de asesinatos por la venganza, un escenario de violencia brutal y una lista interminable de sospechosos. Cross conocía bien los casos del tipo Thriller. Había investigado muchos antes, cada uno más absurdo que el anterior. Pero en esta ocasión, algo no cuadraba. Las características físicas de las víctimas coincidían en casi todos los asesinatos. Era como si el sospechoso tuviera un inventario preciso del mundo real, y sus modos y métodos parecían surgir directamente de una obra de teatro sin fin. Una noche se encontró con uno de los testigos más perturbadores, una mujer a la que Thriller había salvado en el parque. Ella aseguraba haberle visto entre las sombras, agachándose sobre el cuerpo de un hombre muerto y luego desaparecer antes de que pudiera identificarlo. Era la primera vez que alguien afirma haber visto al sospechoso. Cross empezó a recopilar testimonios más detenidamente. En una de las casas afectadas, había hallado un objeto extraño en el sofá, algo metálico y con forma de estrella. A pesar de ser muy meticuloso, tuvo que admitir que no sabía qué era o cómo debía interpretarlo. El caso estaba desbordando las normas del crimen tradicional. Thriller parecía tener una visión oculta sobre la realidad y el tiempo. Había usado sus habilidades para manipular la percepción de los testigos, hacerlos pensar que habían visto cosas inverosímiles. El sospechoso era un maníaco paranoico sin un solo rasgo que lo vinculase a una personalidad psicópata o sadomasoquista. Con cada nueva pieza de evidencia encontrada, Cross se sentía más desorientado y menos seguro de si estaba en el camino correcto. Pero, con la ayuda de una inteligencia artificial creada por los criminologistas para analizar datos y patrones, finalmente lograron identificar un detalle que parecía inútil, unas palabras escritas a mano dentro del objeto metálico. Te veo en el escenario principal. Estás destinado al éxito. Esa simple frase fue la clave. El sospechoso había estado actuando como parte de una obra teatral, y los actores se habían vuelto reales para él. Cross empezó a investigar qué tipo de obra podía ser tan importante para el sospechoso. Un día, mientras revisaba las últimas notas del sospechoso antes de la ejecución final de la obra, encontró una hoja con los nombres de actores y dirección. El nombre principal era Thriller True Crime ficticio. Entonces Cross comprendió, este hombre era un teatral, pero también un genio. Se había convertido en el personaje real al crear una trama ficticia que lo transformó en un héroe del mundo de la literatura y las artes escénicas. Las víctimas eran actores de su obra y los asesinatos estaban diseñados para crecer con la historia, dando lugar a una red de
Mentiras que el sospechoso no veía como tales. La revelación cambió todo para Cross. Ahora sabía cuál era la verdadera naturaleza del caso. Thriller True Crime ficticio estaba en su propio universo paralelo, un mundo donde las líneas entre realidad y ficción se desvanecían. Con esa nueva perspectiva, ya no parecía tan absurdo el tono dramático de los informes o la manipulación de las personas involucradas. El detective Cross sabía que había encontrado algo verdaderamente misterioso en su caso Thriller True Crime ficticio. Un mundo paralelo dentro del mundo real, creado por una mente brillante y perturbada. El hombre estaba atrapado en un ciclo infinito de ficción e imaginación, creando situaciones y desencadenando eventos que le permitían permanecer al margen mientras sus victimarios eran los protagonistas. En el final de su investigación, Cross decidió no condenar al sospechoso a la cárcel. En su lugar, buscó formas de ayudarlo a salir de este círculo vicioso y entender que existía un mundo real más allá de sus creaciones. Así, sin resolver el crimen clásico, Cross encontró una solución que no había previsto: salvar a uno de los victimarios del mundo ficticio en el que vivía, dejándolo libre para continuar siendo quien él era antes de conocer al sospechoso. Después del interrogatorio exhaustivo y las revelaciones perturbadoras en el juzgado de los hechos, todo el mundo asintió, conscientes de que había demasiado para investigar y resolver en la vida de Mr. True Crime ficticio. El inspector Johnson, un hombre de mirada serena pero con una determinación implacable, se acercó al detective Loman. ¿Cuándo crees que podríamos darles el informe final?, preguntó Johnson en tono calmo pero cargado de urgencia. Loman suspiró pesadamente y tomó aire antes de responder. Necesitaremos tiempo para revisar todos los datos recogidos desde la escena del crimen. Pero si seguimos con el ritmo actual, podríamos tener un informe final en menos de una semana. Johnson asintió con cierta satisfacción mientras leía su agenda. Perfecto, Loman. Aquí está tu hora para reunirse con ellos. Necesitarás presentar todo ese material que recopilaste y esperar al testigo principal. ¿Principal? Te ayudaremos en lo que necesites. Loman asintió de nuevo y salió del juzgado, sintiendo una mezcla de responsabilidad y frustración por el largo camino que aún les quedaba por recorrer a través de las sombras más oscuras del misterio True Crime ficticio. El cielo estaba nublado aquella noche cuando llegaron a la pequeña ciudad de Silverton. El detective John Reeves, del Departamento de Policía de Las Vegas, junto con el equipo forense liderado por Sarah Lane, un brillante cadáver forense que conocía bien las marcas de los asesinatos en serie, se acercaron a la casa ubicada al sur de la ciudad. El lugar parecía abandonado y sus vigas comenzaban a desmoronarse con el paso del tiempo. El detective Reeves observó atentamente desde la ventana. Una puerta estaba abierta un poco y por dentro pudo escuchar una canción que conocía perfectamente, Thriller de Michael Jackson. La melodía chillona y vibrante no parecía indicar ninguna presencia viva en aquel lugar, pero algo inquietaba al detective. Sarah Lane, con sus habilidades como forense, acudió a las ventanas para examinarlas cuidadosamente. El policía y el equipo forense sabían que los detalles más pequeños a menudo proporcionaban pistas claves, incluso en una escena tan evidente de muerte. Su jefe, detective Reeves, les había dejado claro que no se movieran del lugar sin su permiso explícito. Mientras tanto, el sonido de la canción seguía llegando desde adentro. La melodía era distinta a las que escuchaban en los cascos de Sarah o en los altavoces de los policías, era sutil y aparentemente venía de algo que no estaba allí. El detective Reeves comenzó a dar pasos lentamente hacia la habitación desde la ventana. Su intuición le decía que algo más iba ocurriendo detrás de lo que se escuchaba.
Sarah Lane había notado algunas marcas en las ventanas y paredes, como si alguien hubiera intentado forzar una puerta con un cuchillo. Unos arañazos. Arañazos, pequeños pero perceptibles. Entonces llegó el momento crucial. Al cruzar la habitación con cuidado para no hacer ruido, Sarah Lane notó algo que había pasado desapercibido hasta entonces. Una pequeña tira de papel doblada se encontraba junto a una ventana. El detective Reeves y su equipo entraron en acción al detectar evidencias que podrían ser importantes. Se acercaron con cautela, rodeando las marcas. Sarah Lane extendió la tira de papel frente a ellos, pidiendo explicaciones a Reeves antes de tocarla. Con un dedo, el detective tomó la tira y observó los pequeños trazos de sangre que aún se encontraban pegados a ella. Thriller, pensó Sarah Lane, mirando al cielo mientras tomaba notas en su libreta forense con cuidado para no alterar más las evidencias. El detective Reeves asintió, sus ojos brillaban como si estuvieran viendo la verdad detrás de los hechos. Una verdadera canción que se convertiría en una leyenda de un caso misterioso sin resolver. Tras la muerte inesperada del dueño de un pequeño restaurante italiano en Times Square, la policía encontró una caja llena de objetos perturbadores y fotos que parecían ser parte de un ritual macabro. La casa se volvió el centro del interés de los medios de comunicación y del público en general. Entre esas piezas había una grabación audiovisual, una versión cinematográfica de lo que parecía un ritual satánico. El hombre era conocido como Tony, un italiano orgulloso con una pasión por la comida italiana y la música. Aunque a primera vista su vida parecía normal, los investigadores sospechaban que Tony no había sido siempre el tipo de persona que mostraba en público. En sus pertenencias, encontraron objetos relacionados con diferentes rituales esotéricos. Las imágenes grabadas parecían estar documentando un ritual nocturno con frecuencia después del horario del restaurante. Según las grabaciones, Tony se vestía con ropa oscura y se sentaba en una posición particular para dar inicio a lo que parecía ser un acto de posesión por parte de entidades sobrenaturales. El día de la fiesta supuestamente estaba programado para el próximo viernes. Cuando todo mundo saldría de sus casas. La grabación también mostraba cómo Tony se movía entre una especie de altar y unas imágenes que parecían ser de algún tipo de libro sagrado o manuscrito antiguo. En esas imágenes, Tony podía leer a voz alta frases en un idioma desconocido. Las sospechas aumentaron aún más cuando la policía encontró una copia de uno de los libros malditos que habían sido mencionados en las grabaciones. Este libro era conocido por sus lecciones y rituales que se asocian con entidades malignas, según informes anteriores a Tony. El personal del restaurante había notado cambios sospechosos en Tony, pero él nunca dejó de trabajar ni una sola noche. A pesar de las sospechas de los compañeros de trabajo y la investigación oficial, Tony se mantuvo firme. Firme en su creencia de que estaba ayudando a quienes no podían defenderse. La policía decidió infiltrarse al pequeño grupo de seguidores de Tony para entender mejor lo que realmente pasaba. Sin embargo, el esoterismo y las prácticas religiosas obscuras que Tony compartía con su círculo se mostraron más complicados de lo que inicialmente pensaban. Los miembros del equipo infiltrado describieron a Tony como un líder carismático, pero también descubrieron una mezcla de fascinación y miedo en sus acciones. El ritual no parecía ser tan sencillo ni la magia tan fácil de dominar como se había imaginado al principio. Cuando llegó el día del evento oficial, las sospechas de Tony y su grupo se vieron confirmadas. La policía desmanteló rápidamente el ritual satánico que estaba a punto de comenzar en el restaurante. Aunque los efectos inmediatos fueron negros, la presencia de Tony y sus seguidores era conocida en toda la ciudad por su influencia.
El incidente marcó el inicio de una investigación más amplia sobre la existencia de grupos ocultos y prácticas antiguas que aún sobrevivían en la sociedad contemporánea. La muerte del dueño del restaurante se convirtió en un punto de partida para que las autoridades investigaran no solo lo que ocurrió, sino también qué otros secretos el mundo tiene en sus rincones menos conocidos. Mientras tanto, los casos relacionados con Tony continuaron siendo misterios sin resolver. Los medios hablaban de posibles conexiones entre rituales satánicos y otros asesinatos reportados en la ciudad, aunque no había pruebas concluyentes hasta ahora. La historia de Tony se convirtió entonces en un thriller que atraparía a los investigadores durante meses, desafiándolos a entender qué es lo que ocurre cuando la sombra toma el control. ¿Sería posible que en algún lugar del mundo persistiera una práctica mágica tan antigua y oscura como se sugería? Solo con el tiempo sería claro. Luego del espantoso asesinato, los investigadores se dedicaron a recolectar cada detalle que pudieran encontrar en el apartamento de la víctima. La habitación principal estaba hecha un desastre, lleno de gérmenes y restos de lo que habían sido sus últimas horas de vida antes de ser llevado a su entierro de campo. En una estantería vacía, las manos del hombre habían dejado huellas en el vidrio de los botones de un reloj digital de pulsera. Pero la revelación más inquietante llegó cuando se encontró con un disco CO compacto lleno de grabaciones de seguridad y vídeos caseros. Había varios días de vigilancia de cámaras de seguridad en la ciudad, desde el momento en que su cuerpo fue devuelto al hogar hasta la hora en que se produjo el asesinato. El detective más experimentado comenzó a analizar los discos. Lo primero que capturaron sus ojos fueron las imágenes de una mujer de cabello largo y cejas marcadas, caminando por su apartamento sin apresurarse. Las cámaras también mostraban la entrega de un paquete a una entrega en el corralón del vecindario. La investigación se aceleró. Se formaron dos equipos, uno para seguir las huellas de los vídeos y el otro para buscar indicios físicos y digitales de la mujer sospechosa. La primera equipo descubrió que la mujer trabajaba como asistente en una importante empresa de tecnología, mientras que la segunda encontró un teléfono con números de seguridad social y dirección similar a las proporcionadas por la agencia. El detective principal decidió reunirse con los detectives del equipo, revisando cada detalle. La mujer sospechosa parecía muy cómoda en su nuevo trabajo, pero no había nada que sugiriera que estuviera trabajando allí desde el principio. Se le observaba estar fuera de las instalaciones cuando la cámara de seguridad lo dejaba pasar, y se comprobaron las grabaciones de videollamadas y chat con colegas y clientes. Finalmente, los detectives consiguieron un llamado al Departamento de Seguridad Social. Los trabajadores del área de TI presentaron una solicitud para cambiar a otra oficina en el edificio, justificada porque habían sido víctimas de agresión física desde su llegada. El detective principal no dudó en investigar esta información. El trabajo de campo y la investigación digital continuaron durante días, con el equipo constante y meticuloso en su búsqueda de evidencia en las cámaras de seguridad del edificio de trabajo de la mujer sospechosa. ¿Y finalmente, un detallado vídeo mostró a una figura desconocida golpear violentamente a la mujer mientras ella estaba en una oficina. Con este hallazgo, se dio por sentado que el asesino era alguien más con quienes la víctima tenía conflictos personales. La información proporcionada por los trabajadores del edificio y los vídeos de seguridad ayudaron al equipo para determinar su identidad, un antiguo compañero de trabajo. El detective principal ordenó una detención inmediata y fue entonces cuando el cuerpo de la mujer asesinada apareció en las escaleras del edificio. La investigación mostró que era el mismo hombre que había sido
visto en vídeo golpeando a la víctima. Un hallazgo confirmó sin duda su participación en el crimen. El detective principal llegó a la conclusión de que no se trataba de un solo individuo, sino de una conspiración y que el asesino lo hizo con la ayuda de alguien más. Y así, al investigar aún más, el detective descubrió una red criminal que operaba en el interior de la compañía. La investigación se expandió más allá del edificio de trabajo. El crimen había explotado a través de las conexiones empresariales y de seguridad social, resultando en un caso que se extendía por varios departamentos internos. Se establecieron una serie de reuniones con altos ejecutivos para acordar la cooperación y el manejo de los detalles del caso. Finalmente, en una ceremonia, toda la evidencia fue presentada al tribunal. Y los responsables fueron juzgados. La red criminal se desmanteló y las vidas de muchas personas que habían sido involucradas fueron salvaguardadas. Aunque algunos no pudieron resistir el peso del asesinato. El caso Thriller terminaría siendo un recordatorio de la importancia de investigar cada detalle y detener cualquier red criminal antes de que se desencadene una catástrofe masiva. Después de que el cuerpo inerte de John, un hombre en su treintena, fue descubierto boca arriba dentro del viejo y desgastado coche estacionado en el garaje abandonado, la policía local tuvo una noche interminable esperando la llegada de forenses expertos. Mientras tanto, las sospechas de John's esposa, Laura, se fueron intensificando a medida que ella comenzó a recordar detalles sin importancia sobre su esposo, como se había tomado un descanso extra para ir en el coche al campo de golf ese día, y la última vez que mencionó haber ido a comprar galletas. Laura sintió que estaba siendo arrastrada hacia una realidad oscura, pero también encontró fuerzas para interrogarse. El detective local, Jack Lehigh, hizo varias visitas, intentando tranquilizarla con historias de casos similares y asegurándola de que la policía haría todo lo posible. Sin embargo, Laura no podía evitar sentirse cada vez más aterrada. Estaba segura de que no era un accidente mortal. Los dedos de su esposo eran firmes sobre el volante cuando ella entró en el coche, y los golpes fueron crípticos y desordenados, como si John hubiera tratado de frenar o girar bruscamente. Los primeros días sin noticias de la autopsia se convirtieron en semanas. La única noticia que recibía era un mensaje de texto sutil: te quiero. Laura estaba confundida y triste. En el fondo de su corazón sentía que no podía creer que John hubiera sido asesinado por alguien. ¿Cómo? ¿Por qué? Poco a poco, las sospechas de Jack se volvieron más concretas. El perito forense había descubierto huellas dactilares extrañas en los lados internos del coche, al lado de la puerta trasera. La policía inició una exhaustiva búsqueda por el lugar donde John había estado trabajando antes de su muerte. Mientras tanto, Laura continuaba sus propias investigaciones. Un amigo de trabajo le contó que John solía comentar con ella sobre unas ganas inexplicables de viajar y trabajar en el extranjero. Habló también de una empresa privada cercana a la cual él había estado interesado en contratar como asesor. La policía finalmente encontró huellas dactilares que correspondían con las extrañas huellas en el coche delante de la casa. También identificaron un nuevo individuo sospechoso, un antiguo empleado de John que trabajaba para la empresa privada mencionada. Laura sintió un alivio y una tristeza profunda mientras conocía a su esposo de manera más completa. Entendía ahora por qué se había negado a compartir sus planes con ella. El misterio de Thriller continuaba, sin embargo, ya que el sospechoso aún no ha sido identificado en los archivos del FBI. Laura seguía siendo una parte fundamental del caso, aunque como víctima y testigo involuntario de la trama que estaba ocurriendo a su alrededor.
La vida de John era un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Hoy. Tras las luces brillantes del escenario, el silencio que reina en el auditorio es densualmente espeluznante. La audiencia se encuentra sentada en un círculo de sillas diseñadas para maximizar la concentración y el miedo. El público mira a los ojos de Michael, el protagonista del thriller ficticio que está a punto de comenzar. Michael es una figura desconocida en el escenario, pero sus gestos y palabras están cargados de potencial. Su voz se eleva sobre el bullicio, y al decir estas palabras, esto no es un juego, la tensión del auditorio empieza a crecer. El público entiende que este será un viaje sombrío por territorios oscuramente ocultos. La historia comienza con una serie de cadáveres encontrados en diferentes lugares. Todos tienen la misma marca, una inscripción escrita con sangre en las paredes. Esta secuencia es presentada como una misteriosa conexión entre los fallecidos y Michael, quien se presenta como un investigador privado con una historia oscurecida por el tiempo. Michael comienza a buscar respuestas, revelando secretos familiares que han estado ocultos durante generaciones. Su búsqueda lleva a través de parajes desérticos y a los confines de las profundidades urbanas más oscuras. Cada nuevo hallazgo lo acerca más al origen de estos asesinatos macabros. La narrativa se vuelve cada vez más intensa con la aparición de personajes secundarios que parecen estar emparentados con Michael o con el mundo oculto detrás del asunto. Un científico, un antiguo miembro de una organización secreta, y una joven que presenció algo crucial en su infancia. Son los testigos clave de las revelaciones. La historia culmina cuando Michael encuentra la verdadera razón detrás de los crímenes, una conspiración que se remonta a las guerras antiguas y el trato humano al otro ser vivo. La revelación es tan devastadora como esperada, con un final donde las sombras parecen engullir al público. Alto en el escenario, Michael da la última frase antes de marcharse: eso es lo que ocurre cuando los miedos más profundos y obscuras se convierten en algo real. La sala permanece silenciosa mientras algunos aplauden con tristeza, otros lloran, e incluso algunos se retuercen de cólera. El thriller sigue sus pasos sin importar quiénes sean las víctimas o los culpables, solo que son historias esbozadas a través de un hombre llamado Michael y su búsqueda silenciosa en el mundo del misterio verdaderamente oscuro. La noche era oscura y silenciosa en el pequeño pueblo de Millbrook. La única luz que se veía provenía del televisor en la cocina, donde estaba Therese, una mujer solitaria y frágil, sentada junto a su hogar. Había estado llorando durante horas, incapaz de digerir lo que acababa de escuchar, el cadáver inerte de su amante, Frank, colgado del techo con un ligero cinta. Un par de cuencos llenos de sangre y una nota desgastada en blanco y negro que decía simplemente lo siento. Desde la ventana de su casa, Therese contempló el bosque oscuro que rodeaba la propiedad. Era como si algo o alguien hubiera estado observando desde allí toda la noche. Un sonido lejano, una risa chillona al otro lado del sendero, y luego un zumbido fuerte y constante que parecía seguirla así, sin importar dónde miraran. La mañana llegó de un salto con el sol en su punto más alto, dejando un día agridulce. Therese, incapaz de dormir, decidió dar una vuelta por el pueblo para ver si encontraba algún rastro que pudiera ayudarla o al menos calmar la tormenta de pensamientos que había dentro su cabeza. Se dirigió hacia el parque local y allí, en un banco desolado frente a una fuente antigua, encontró una pequeña tiza blanca que decía adiós. Estaba segura de que alguien le había escrito esa carta antes de la noche. En medio del parque, Therese descubrió otra cosa, una figura esbelta y musculosa caminando en silencio por el sendero a su lado. Era alta y morena. Morena con ojos grises firmes.
Vestía ropa casual pero limpia y de color oscuro. La persona se detuvo frente al banco, frunció el ceño al leer la nota antes de girarse hacia Therese. Su rostro estaba en silencio, una expresión de total desconcierto. ¿Quién es usted?, preguntó Therese con voz temblorosa mientras señalaba a la persona. La figura se quedó inmóvil ante la pregunta, sus ojos grises fijos en los de Therese. Luego, lentamente, extendió una mano y tomó las notas, leyendo el mensaje silenciosamente. ¿Quién es usted?, preguntó Therese con voz temblorosa mientras señalaba a la persona. La figura se quedó inmóvil ante la pregunta, sus ojos grises fijos en los de Therese. Luego, lentamente, extendió una mano y tomó las notas, leyendo el mensaje silenciosamente. ¿Por qué está aquí?, preguntó Therese con voz temblorosa. El individuo levantó la vista hacia Therese, sus ojos ahora llenos de curiosidad y preocupación. No éramos ruidosos, fue todo lo que dijo Anne. Antes de caminar rápidamente en dirección opuesta, dejando atrás una Therese sola y aturdida por las noticias. Con el sol comenzando a ocultarse detrás de los árboles, Therese se quedó sentada allí, con un corazón henchido de confusión y misterio que no podía resolver. ¿Quién había estado allí? ¿Por qué le habían dejado las notas? Y. Más importante aún, ¿de quién podría tratarse el adiós escrito en la tiza? La noche llegaba con su gris oscuro, sumiendo todo en un profundo silencio. Mientras Therese buscaba respuestas que estaban escondidas entre la incertidumbre y las sombras.